El tema de hoy está súper interesante y yo quiero que usted agarre a alguien y le diga, usted le comparte, usted le diga, oye, escucha esto. ¿Por qué no avanzo espiritualmente? Y de las 162 personas que hay conectadas, que yo espero que hoy se conecten unas 400 en esta mañana, de las 162 que hay conectadas, yo puedo garantizar, David, gracias por tu siembra, hija. De las personas que están conectados, yo le puedo garantizar que más de la mitad, es más, un 90% se hace la misma pregunta. ¿Por qué me siento estancado espiritualmente? ¿Por qué estoy estancado espiritualmente? ¿Cuándo voy a salir de este estancamiento espiritual? ¿Cómo salir del estancamiento espiritual? No avanzo, me siento perdida, perdido. Y ahí empiezan diferentes conjeturas. Empiezan diferentes conjeturas personales. ¿Seré yo? ¿Será la gente con la que estoy? ¿Será la iglesia donde voy? O sea, empiezan diferentes conjeturas y la mayoría de estas conjeturas, la mayoría de estas conjeturas son acusaciones al exterior. Nunca al final. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, alguien me dice Don Alberto. No sé quién es. Un saludo a Chile, por favor. Saludamos a Chile en el nombre de Jesús. Amén. Le tengo, vamos aquí, vamos a conectarnos aquí. Mucha gente dice, no avanzo. Hago esto, hago aquello, veo esto. Los libros, sí, usted se puede comunicar al 816-420-7615. 816-420-7615. 816-420-7615. Ahí usted envía un texto, su nombre, teléfono, dirección y un correo electrónico y cuántos libros desea. Y ahí le van a decir cuánto cuestan los libros. Tienen un precio estándar de $20 cada uno. Pero, hay que averiguar cuánto cobran el correo por enviárselo. Hay diferentes precios porque todo el mundo tiene tarifas distintas. Amén. Les decía, el estancamiento espiritual viene por muchas cosas. Pero hoy vamos a hablar de varios aspectos del estancamiento espiritual. ¿Por qué no avanzo? Vamos a hablar primero de nosotros. De hecho, lo de la mujer lo vamos. Sí, se hacen envío por paquetería de libros. Lo de la mujer vamos a poner un stop ahora y vamos a entrar a esta dimensión de varios temas de este asunto. ¿Por qué no avanzo espiritualmente? Y Pablo nos dio una referencia en Romanos 7. Busque su Biblia, Romanos capítulo 7. Pablo nos da una referencia muy clara de un aspecto por el cual no se avanza espiritualmente. Lo primero que vamos a desmenuzar, que vamos a hablar de esto, del avance espiritual, lo primero que vamos a hablar de nosotros. Hay cosas que, bendito sea el nombre del Señor, nos atacan desde afuera, pero no podemos romper matices de afuera si primero no rompemos matices de adentro. Yo le he hablado a ustedes mucho de Pablo, claro, y le he dicho, hermano, Pablo caminó en unos niveles sobrenaturales, pero Pablo aquí en el capítulo 7 de Romanos está desnudando su humanidad como carta leída al mundo. Por eso para mí Pablo siempre será uno de los apóstoles más dignos de estudiar. Porque Pablo no tenía tapadera, Pablo no tenía cartas ocultas, Pablo no tenía una vida oculta, Pablo era transparente y yo quiero inmolar a Pablo. Por eso yo le vivo hablando de Pablo, porque Pablo me enseña a ser transparente con la gente que está con él. Por eso yo con ustedes soy transparente.
Yo le hablo claro, le digo las cosas como son. Si lo tengo que regañar, los regaño. Mire, lo que se van, cuando uno lo regaña por el Espíritu, que uno le dice las cosas como son, es porque nunca fueron. O estaban buscando otro propósito. Pero los que se quedan, siempre yo he dicho, son los que Dios envió. Esto también le pasó a Jesús. Esto también le pasó a Jesús. ¿Cuánta gente? Mire, nadie le dio la espalda al maestro con alegría. Nadie. Nadie. Yo nunca vi a nadie darle la espalda al maestro. Bueno, excepto los que fueron sanados. Excepto los que fueron sanados. Pablo está diciendo, señores, yo tengo una carne que me atosiga a un nivel que lo que yo quiero hacer, y Pablo no está hablando de un pecado del cuerpo, porque hay gente que cuando lee esta carta una vez dice, bueno, pues quizá Pablo quería fornicar, quería adulterar. No tan solo eso, porque hay gente que no puede parar la lengua, lamentablemente. Tienen la lengua montada en Beren, como dicen por ahí, o sea, son muy rápidos para hablar y tardo para oír cuando la Biblia habla lo contrario. Cuando la Biblia dice que hay que ser rápido para oír y tardo para hablar. Entonces se preguntan por qué estoy estancado espiritualmente. La Biblia dice muy claro aquí que la ley del pecado es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Y ambos luchan entre sí. ¿Cómo quieres avanzar en una vida espiritual si no mantienes tu lengua tranquila? De hecho, hay personas que lamentablemente abren puertas. Abren puertas con su boca. Entonces sufren las consecuencias de los designios de sus labios, de su lengua, y después se preguntan por qué no avanzo espiritualmente. Yo les he enseñado a ustedes en reiteradas ocasiones que hay que ser muy cuidadoso para hablar, porque cada vez que usted abre su boca, una acta de legalidad es puesta delante de los primeros tribunales a ver si usted tiene la capacidad de poder juzgar. Cuando Jesús escribió en el suelo, ¿se acuerda? Cuando Jesús escribió en el suelo, que vinieron a traer a aquella mujer que la acusaron, que la estaban acusando de adulterio, ¿se acuerdan? Jesús lo que hizo fue bajar la justicia de Dios a la tierra. Él como juez se puso ahí y dijo, bueno, está bien, no hay problema, ustedes la están acusando. No hay problema, acusado y acusador. El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Cuando usted abre su boca, sí, porque la gente tan pronto lee esta carta dice, wow, entonces Pablo quizás tenía problemas en su carne. Pablo era atraído por un designio de la carne. Cuando Pablo está hablando aquí, está hablando de su carne. Está hablando claro. Le está diciendo al pueblo, señores, yo también paso por esto. Ustedes no son los únicos que tienen batalla contra la carne. Ustedes no son los únicos que tienen guerra. Yo también tengo mi guerra. Es más, mi guerra está tan fuerte que cuando yo quiero hacer algo, no lo hago. Cuando lo que no quiero hacer es lo que más rápido hago. Y lo que tengo que hacer es lo más tardío que soy para hacerlo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Bendigo a la gente de Oakland, California. Es triste a veces cómo vemos personas que lamentablemente juzgan la situación de otra persona, la condición, cuando Dios no nos llamó a ser jueces, Dios nos llamó a ser abogados. Si Dios te dio, o tú por chismosa o chismoso, pudiste entender o escuchar, o que tienes oído rápido, pudiste, o demasiado rápido, pudiste escuchar la situación de un hermano, entiende que si eso llegó a tu oído, no es para criticar ni murmurar, es para orar. ¿Por qué? Bueno, porque mañana puede ser tú, mañana puedo ser yo. No hay una cosa que a mí me enardezca más ver a alguien juzgando a otra persona por su pasado principalmente. Porque lo extraño de todo esto es que la mayoría de las personas que juzgan a otras personas lo juzgan por su pasado, por una situación que vivieron.
por una situación que esa persona pues lamentablemente no tuvo el control, pues eso es lo más triste, hermano. Porque hay gente que piensan que ellos son de acero, o que son tan santos, 3 veces santos, que jamás pueden cometer un error. Y ese es el error. El error más grande es pensar que no puedes cometer un error. Comparte este video, comparta la transmisión, denle like y suscríbase al canal también. Vuelvo y repito, lo más triste es una persona pensar que no puede fallar. Pablo está diciendo, señores, esta guerra está tan grande y está tan fuerte. Con todo y que yo fui al tercer cielo, con todo y que yo vi cosas inefables que no puedo ni explicarle a ustedes, con todo y que lo que yo vi fue tan profundo que no sé si fue en el espíritu o en la carne. O sea, para mí estaba tan real, tan real lo que yo estaba viendo que no sé identificar. Con todo y eso, yo tengo una lucha muy fuerte contra mi carne. Está tan fuerte esta batalla, eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Está tan fuerte, pero tan fuerte, que los deseos literalmente de lo que no debo hacer me controlan. Eso es lo que él está diciendo. Él dijo, lo que quiero hacer no lo hago. Lo que no tengo que hacer lo más rápido que me propongo hacer o que hago. Usted tiene que entender, mi hermano, que hay personas estancadas espiritualmente porque lamentablemente no están tomando las decisiones sabias. Por eso es que la religión y la relación siempre van a chocar. ¿Por qué siempre van a chocar? Sencillo, porque la relación te da solución. La religión te dice solamente no lo hagas. Yo no te puedo decir no lo hagas. Yo tengo que darte también la solución de no hacerlo. Jesús lo hacía, esa misma mujer. ¿Qué le dijo? Ve en paz. Él le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No, Señor, se fueron. Jesús le dijo, yo tampoco te juzgo. Ve en paz y no peques más. ¿Qué le dijo? Yo no voy a poner mi dedo sobre ti, pero tampoco vuelvas a pecar. Y esta es la parte que debemos de entender. Que usted y yo fuimos llamados a ser abogados. Esta es la parte. Mire, solamente en esa partecita que Jesús habló, hay mucha tela para cortar. Yo le doy un consejo a todos ustedes. ¿Quieren salir del estancamiento? Vélese primero usted mismo. ¿Quiere salir de los problemas espirituales? Vélese usted mismo primero. Tenga mucho cuidado al hablar. Tenga mucho cuidado al hablar. Si usted sabe que usted no puede controlar su lengua, Mónica, un ejemplo, no se aléjese. Pero si usted, hay veces que Dios te pone chismoso al lado para que tú lo corrijas. Porque una de las cosas que abren puertas en el mundo espiritual, en legalidades aptas, que levantan aptas, es el chisme. Es el chisme. Tienes que tener cuidado también a quién escuchas. Porque hay gente que piensa que con no chismear estás bien, pero hay veces a quién le prestas el oído. Mira, esto es tan delicado que cuando tú oyes algo tú puedes saludar a un hermano. Oiga qué dice Pablo. Pablo da la solución en el capítulo 8. Dice, oiga qué dice Pablo en capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a Jesús, enviando a su Hijo, en semejanza de carne, de pecado,
y a causa del pecado condenó el pecado en la carne para que la justicia y la ley se cumpliesen en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo dice en el capítulo 7, señores, yo a la verdad, y ustedes igual batallan con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Pero le tengo la solución. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga qué dice. Dice Pablo, esto es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la condenación de la carne, Jesús vino en semejanza de carne. ¿Sabe para qué? Para condenar el pecado de la carne. Porque tu alma no peca. Tu alma peca porque tu carne peca. Tu espíritu peca porque tu carne y tu alma pecan. Y en un descuido, lamentablemente, cruzó el pecado hasta el espíritu. Dice, ahora pues verso 8, capítulo 8, del 1 en adelante. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, condenó el pecado en la carne. Cuando la ley del Espíritu de vida en Cristo, que condenó el pecado en la carne, no nos domina, será imposible avanzar espiritualmente. Porque de la única forma que se avanza espiritualmente es cuando los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu tiene vida en nosotros y es manifiesto en nosotros. No es que el Espíritu te va a dar frutos, no, es que cuando el Espíritu, oiga, leamos bien, dice más, por eso dice más el fruto, no dice los frutos, no. Dice más el fruto, es un fruto con diferentes ramificaciones. Es un fruto variado. Es más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. O sea, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Los 9 frutos del Espíritu. Pero Pablo usted dirá, pero es que yo conozco gente que están en Cristo y no cambian. Espérese. Porque aquí hay un punto también en el verso 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación, pero no para todos. Para los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para esos no hay condenación. Es como también el verso bíblico que dice, y mucha gente lo dice, todo obra para bien. Hermano, tranquilo, que todo obra para bien. No, pégate. Pablo habló claro de eso también. Todo obra para bien a los que aman a Cristo Jesús. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. A esos es que le obra para bien. A los que fueron llamados conforme al propósito de Dios. Mira, cuando tú te dejas afectar por las actitudes familiares, es un síndrome de que hay que buscar un nivel de madurez mucho mayor. Porque sí hay cosas en la familia que nos afectan a todos. Nos afectan. Pero yo no puedo dejarme dominar. Hay que tener mucho cuidado. Pero mucho cuidado, porque hay un balance muy fino, hay una línea muy fina. Comparte el video, por favor. Comparta la transmisión para que alguien más sea edificado. ¿Por qué no avanzo espiritualmente? Bueno, aquí tiene usted una de las respuestas. María Gutiérrez, bendigo tu siembra, hija, gracias. ¿Cómo tener los frutos del Espíritu? ¿Cómo tú tienes esta enseñanza? ¿Cómo
Yo le voy a hacer una pregunta fácil y sencilla. ¿Cómo usted, muchos de ustedes han dicho, he sido llenado a través, mis ojos espirituales se han abierto, mi mente se ha abierto, gracias por su enseñanza, profeta, esto y lo? ¿Cómo usted ha obtenido todo eso? Conectándose conmigo, conectándose a través de las redes, escuchando la palabra. Asimismo, usted tiene que conectarse con el Espíritu, porque son los frutos, es el fruto del Espíritu. Tú no puedes tener nada de nadie si primero no te conectas con ese alguien. Tú no puedes tener nada del Espíritu si no te conectas con el Espíritu. Tú no puedes tener nada del diablo si no te conectas con el diablo. O sea, todo tiene que ver con conexión. Los satanistas y los brujos conectan su vida con el diablo al fin de que la rinden totalmente, al fin de que se la entregan totalmente, venden sus almas, una conexión. Entonces obtienen lo que él prometió y ellos le dan lo que él le pidió. Así mismo es con Dios. Porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Ay, Dios mío. Oiga, aquí está diciendo, estamos en Romanos 2, que lo que era por cuanto a la ley del pecado, lo que era débil en la ley, en la carne, porque no podía, porque lo que quería hacer, lo que tenía que hacer no lo hacía, y lo que no quería hacer era lo que más rápido obraba. Aquí está diciendo Pablo, Jesús vino en condición de carne. Yo siempre le he dicho a ustedes, Jesús vino en condición de carne a demostrarnos dos cosas: que se le puede ser fiel a Dios en condición de carne, y a demostrarle al diablo que se le puede ser fiel a Dios en la tierra de los hombres. Usted tiene que entender algo. Nicolás, vuelvo y lo repito, ¿cómo se anda conforme al Espíritu? Conforme al Espíritu se anda buscando las cosas del Espíritu. El Espíritu no te puede... David dijo, y aún de noche tu Santo Espíritu me enseña. Pero David también dijo, te buscaré, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. ¿Cómo el Santo Espíritu de Dios te va a enseñar si tú no te acercas? Es imposible. La ley del pecado y de la muerte solo tienen fuerza en alguien que vive conforme a ella. En alguien que vive conforme a la carne. Entiéndase que cuando usted y yo vinimos a los pies de Cristo, Él nos mandó a crucificar. Él mismo lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nadie puede resucitar en gloria si primero no mata su carne. Nadie puede resucitar en el Espíritu, porque de hecho, vivir en el Espíritu es una resurrección interna que tenemos nosotros. Si no crucificas tu carne, jamás verás la gloria de Dios. Pero lo he repetido en diferentes mensajes, ocasiones e iglesias. Cuando yo crucifico mi carne, bueno, cuando yo voy al Gólgota, cuando yo subo al Calvario. ¿Sabe por qué mucha gente le cuesta trabajo crucificar la carne? A todos nos cuesta a veces crucificar, ¿cierto? Y es a diario, oiga eso. Usted todos los días tiene que ir, morir y resucitar. Por eso el hombre espiritual, dice la Biblia, va creciendo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Porque hoy te crucificaron, te enterraron, resucitaste, pero mañana tienes que volver con otra actitud. Bueno, Señor, aquí entrego la avaricia, me crucifiqué. Señor, aquí entrego la fornicación, mañana me crucifiqué. Pasado mañana, Señor, aquí entrego mi lengua, me crucifiqué. Usted clava su lengua ahí. O sea, el asunto de crucificarte es que vas a resucitar en un hombre nuevo. Por eso el hombre espiritual, dice la Biblia, que es como el alba, que va subiendo en aumento y al mediodía exhibe su mejor luz. Hay que morir para poder vivir. En este evangelio hay que morir. No es fácil, yo le digo yo por mí, porque a mí muchas cosas se me han hecho difíciles. Cuando tú entregas el diezmo y lo último que sacaste fue el diezmo, después que pagaste esto y esto, usted está entregando simplemente 10%. Diezmo y 10% en el mundo espiritual no es lo mismo.
En el mundo espiritual, diezmo es tu primicia de tu espíritu. No, lo primero que yo voy a sacar es lo de Dios. Tenga Dios. Aquí me quedo esto, con esto resuelvo. Entonces Dios te ayuda a resolver con eso y que te sobre. Pero cuando tú lo que lo saques de lo último, estoy respondiendo una pregunta a alguien, ¿cómo puedo entregar mi diezmo? ¿Cómo consigue los libros de la concupiscencia 2? Usted escribe al 816-420-7615, 816-420-7615, 816-420-7615. Te escribe un texto ahí, nombre, dirección, teléfono y ciudad donde nos está enviando, y se le está respondiendo a vuelta de correo cuánto cuesta el libro y cuánto cuesta el envío hasta allá. Es imposible morir. El problema es imposible querer vivir en el espíritu sin morir primero a la carne. Mira, yo voy a hacer un estudio de la crucifixión. ¿Usted sabía que Jesús tenía todo el poder de bajarse de la cruz? Todo. Es más, si Jesús quería, y Dios no lo podía condenar. Dios no lo podía condenar. Como Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo entregó, Dios no lo envió. O sea, Jesús no vino a la tierra. Dios lo entregó, Dios no lo envió. Jesús vino por orden de Dios, no por mandato. Cuando a ti se te da un mandato, no, en Chile no está mi libro, tiene que escribir al 816-420-7615 y allá se le estará enviando. Mire, han llegado hasta Suecia y más para allá todavía, Australia, han llegado los libros. Yo voy a llevar todos los libros a Dallas, todos. Mire, cuando usted muere a la carne, es todos los días que hay que morir. Es todos los días que hay que morir. Es todos los días que hay que morir. ¿Qué sería la primicia, Nicolás? Bueno, la primicia en los antiguos practicaban, de hecho es una de las fiestas de Dios, no es la fiesta judía. Hay gente que se confunde en eso. Dice, no, que las fiestas judías, no. Son las fiestas de Dios. Son otra cosa. ¿Por qué son las fiestas de Dios y no las fiestas judías? Bueno, porque el pueblo de Israel, Dios, cuando Moisés fue donde Faraón, le dijo, dice Jehová que deje ir a mi pueblo al desierto para que me hagan fiesta. No me pregunten nada, solo compartan el video, denle like o suscríbase. Pero no me pregunten nada por ahora, porque quiero responder esto, porque sé que muchos de ustedes tienen esta misma pregunta. Mucha gente me dice, ¿cómo? Quiero entrar al mundo espiritual, pero vamos al monte y no pasa nada. Bueno, es que el problema, mire, hay gente yendo al monte hasta con gente impía. Eso no se puede hacer. Porque el monte, mi hermano, es el campo de batalla. Un demonio puede venir con una legalidad y hasta matar a una persona. Porque usted está en su territorio. Cuando usted va al monte, usted va a espiar la tierra y a crear guerras para desalojar espíritus y encarcelarlos. Pero ¿con qué legalidad usted está yendo? Hay mucha gente, amén, que va con curiosidad. Dije que no pongan nada. No pongan nada. No voy a responder ninguna pregunta ni nada, ni saludo ni nada. Quiero que oigan esto. Nada, no voy a responder nada. O sea, tienen que entender que al monte no se va a chistear. Hay gente que va al monte no sé a qué. Hay gente que va al monte y yo sé que muchos de ellos van por el hambre que tienen. Pero antes de usted saciar su hambre, usted primero pregunta el menú. Usted pregunta primero qué hay para comer. Yo nunca he visto a nadie con hambre ¿y qué te comiste? Ay, me comí una libra de, ya usted sabe.
Porque no miré era porque tenía hambre. No. Usted mira primero y agarra después. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pregunte. Pregunte. Al igual que esa hermana que puso esa pregunta, que voy al monte y no pasa nada. No va a pasar nada. Porque hay mucha gente que va también a curiosear. Otra cosa, el monte no se va con puertas abiertas. Muchos cristianos que todavía tienen designios de la carne encima y que son practicantes de tales designios. Son practicantes todavía. ¿Por qué? Porque tienen batallas, guerras internas todavía. Como decía Pablo, lo que quiero hacer es lo que menos hago. Lo que tengo que hacer es lo que menos hago y lo que más rápido hago es lo que no debo de hacer. Usted no puede ir al monte todavía con esa puerta abierta. Porque un espíritu de legalidad puede venir allí y arrastrarlo por todo el monte. Por eso usted ve gente que sale del monte y termina enferma. O todo se pone peor. ¿Por qué? Porque ellos fueron a pelear sin legalidad. Sin legalidad. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Gente que está yendo de que al monte. Yo no estoy diciendo que no vaya, pero primero averigüe cómo se hace para ser efectivo. Hay gente que tiene que empezar. Yo no empecé en el monte. Y todo lo que vamos al monte, no empezamos en el monte, empezamos en el templo. Pida la llave del templo. Pastor, queremos orar, queremos vigilar, queremos buscar la presencia de Dios. Queremos buscar la presencia de Dios. Y en el templo el Señor le va a ir dando las estrategias. Y va a llegar el momento en que el Señor le va a decir, vamos para el campo de batalla ahora, a ver. Señores, miren, los demonios que hay en algunos lugares, que tienen legalidad operacional de ese lugar porque le fue dado por los dueños de ese lugar. Y usted llega allí y a querer desalojar o a querer orar. Yo he ido a varios lugares y veo gente con mucha hambre. Mucha hambre. Queremos ir al monte. Ok, estamos yendo al monte. Ajá, ¿y cómo? Pero no pasa nada, no pasa esto. Y cuando llegamos a las casas, pelea con los hijos, pelea con el marido, pelea con el diablo, pelea con los demonios, pelea con el carro, pelea con el perro, pelea con el gato, pelea con el trabajo. Entonces dice, profeta, desde que empecé a ir al monte, todo ha sido una batalla. Pues claro, hermano, ¿qué usted esperaba? Pero el problema aquí no es la batalla que viene. El problema grave aquí es que no se está haciendo correctamente. Hay tres cosas que no se van al monte. Ni se va a curiosear, ni se va con puerta abierta, ni se sube con gente impía. Gente llevando gente no cristiana, obligándolo. Obligando gente. Yo he sabido de gente que obliga a gente a ir al monte. Mujeres obligando, por eso hay hijos de muchas hermanas que no quieren el evangelio. ¿Por qué? Porque simplemente le están imponiendo el evangelio. ¿Cómo orar para que las ataduras se rompan? Orando, diciéndole al Espíritu, Espíritu Santo de Dios, libera a mi hijo y libera a mi esposo. Los bendigo con toda bendición del cielo. Espero que haya sido esta enseñanza de la carne y va a ser un ciclo. Prepárese que a medida que el Señor nos vaya dando, vamos a seguir dando. Los bendigo.